Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias porque podemos estar una vez más aquí reunidos como iglesia local. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que dispone su tiempo para poder estar aquí, Señor, y poder escuchar y disfrutar de tu palabra. Yo te doy gracias, mi Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, te pido que en esta noche, a través del estudio de la confesión, Señor, hables a nuestras vidas y los corazones salgan confortados, Señor, al conocerte cada día más. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestro estudio de la confesión de fe y pues ya vimos el primer artículo, ya lo terminamos, que es las Sagradas Escrituras. Si alguien no tiene confesión de fe, ahí tenemos confesiones. Nos mandaron ahí un puño de confesiones, entonces ahí tenemos confesiones de fe, ¿sale? Entonces, vimos el primer artículo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el segundo artículo. Más que estudiar, pues vamos a dar un resumen. Voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, pero voy a dar este resumen, ¿sale? Entonces, nos vamos al artículo 2, que está titulado de Dios y de la Santa Trinidad, ¿verdad? Así está el artículo 2, de Dios y de la Santa Trinidad. Amén. ¿A alguien le gustaría leerlo completo y ya de ahí lo vamos después desglosando? Ahí ahorita ya tienen micrófonos. ¿Quién se lo avienta a leer completo? Allá, Chuyita, ahí hay un micrófono. ¿Sí? De Dios y de la Santa Trinidad. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hermanos, yo estoy impactado cómo estos hermanos bautistas se juntaron para poder hacer esta constitución, esta confesión, y cómo poder resumir al Dios Trino, ¿verdad? O sea, imagínate, hazme un resumen de Dios, o sea, resume a Dios. ¿Cómo? O sea, inmenso, pero creo que el Señor los iluminó y trataron de poner ahí como las palabras claves y precisas. Yo ahorita estoy grabando unos videos, unas como capsulitas que los hemos puesto textos fuera de contextos, y duré como 2 horas para unos simples versículos, pues ahí, a ver, y le quito esto, no, pero tengo que hacerlo más pequeño, no, tengo que hacer esto, porque tienen que ir de 50 segundos, ¿no? Máximo 1 minuto. Y entonces una vez, y ya lo grababa, y ya me equivocaba, y lo volví a hacer, bla, 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 para poder mandárselos a la hermana Diana. Pero
o sea, me costó trabajo y digo, son nada más unos versículos para resumir esto, pero estos hermanos pues hablan del Dios Trino, o sea, hablan de Dios, aquí está hablando de Dios, pero cómo para poder llegar como a este resumen, ¿no? Entonces, el primer punto que veíamos ahí es que el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, ¿verdad? El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Entonces, la confesión nos habla, hermanos, que hay un solo Dios único y verdadero. Recordemos, hermanos, que los hombres y las mujeres de Israel o del pueblo deberían enseñar a sus hijos deberían de enseñar a sus hijos a cómo adorar al Señor, cómo servir al Señor, ¿verdad? Ya que a este Dios único y verdadero, cómo se debería de adorar, y era una tarea pues complicada la que estas personas tenían, ya que recordemos que pues venían de un pueblo el pueblo, perdón, estaba rodeado de paganismo, ¿verdad? De mucho paganismo. Entonces, pues al estar rodeado de tanto paganismo, pues eran politeístas, ¿verdad? Eran politeístas, adoraban a muchos dioses y esto podría desviarlos a adorar a otros dioses. Y es por ello que ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Deuteronomio 6, versículo 4, dice, Deuteronomio 6, 4, el Shema, ¿no? El Shema. Shema Israel, Shema. Dice Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo el Señor está hablando y se está dirigiendo a que el Señor es uno en cuanto a todo esto que había el politeísmo, ¿no? Que hay un solo Dios que es único, verdadero y es un Dios vivo. Entonces, hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Y así como en los tiempos de Israel, pues había politeísmo, pues hoy en día también lo seguimos teniendo, hermanos. Sigue habiendo politeísmo en este mundo, estamos rodeados de muchas personas politeístas, ¿verdad? Que adoran a otros dioses. Basta darle, pues, con todo esto de las ideologías de género, las filosofías, las redes sociales, el dinero, las cosas materiales, el éxito. Entonces, todo esto estamos rodeados del politeísmo y yo creo que es una línea muy delgada que si nosotros no conocemos al Dios único y verdadero, podemos terminar desviándonos. Ahorita que estamos estudiando los 10 mandamientos, que entramos a estudiar los mandamientos de Dios, pues vemos cuántas veces no hemos violado los mandamientos de Dios, quizás inconscientemente, pero hemos caído en violentarlos. Fíjate, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios 8, 6. Nos dice, 1 Corintios 8, 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces podemos ver, hermanos, cómo se cumple en este primer párrafo, que el Señor nuestro Dios es único, vivo y verdadero, ¿verdad? El Señor nuestro Dios es único, vivo y verdadero. No hay otro Dios como Él. Y ahí en el segundo punto dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Lo vuelvo a leer, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Hermanos, Dios no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. No necesita de nada ni de nadie para ser Dios. Ni nadie lo hace más Dios, ni nadie lo hace menos Dios. Él es
Él existe, Él subsiste, Él es inmutable, Él no cambia. Dios existe por sí mismo. Y esto es una doctrina de Dios existe por sí mismo. A esto se le conoce como la doctrina de la aceidad de Dios, donde Dios existe por sí mismo. Esto es un atributo de Dios, la aceidad. Dios no necesita de nadie, nadie creó a Dios. Dios no tiene un principio, Dios no tiene un fin. Entonces nosotros al no comprender este atributo de Dios, esta aceidad de Dios, de que Dios no necesita de nada ni de nadie para ser Dios, ni nadie lo creó, Él ya es Dios, se comienzan a predicar doctrinas o se comienzan a hacer doctrinas donde se predica de tal manera que es Dios quien necesita del hombre. Y terminamos poniendo a un Dios como rogándole al hombre, ¿verdad? Hijo, por favor, dame tu corazón. Hijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú abres, yo voy a entrar. O sea, como que el hombre necesitara de Dios para ser más Dios. Entonces, Dios no ocupa de nadie. Dios no ocupa de nadie. Dios ya es. Dios siempre ha sido. Entonces, dice Isaías capítulo 48, versículo 12. Isaías 48, 12. Aceidad, la aceidad de Dios, que Él existe por sí mismo. Isaías 48, 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Fíjate cómo Dios habla de su eternidad. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Entonces, Dios no depende de nada ni de nadie para ser Dios. Dios no puede ser comprendido por nadie. Más allá no pueden tener comprender totalmente a Dios. Dios no puede ser comprendido de tal manera solo por Él mismo. Por Él mismo. ¿Pero por qué solo por Él mismo? Porque Dios es infinito. Es infinito y por eso decimos estas cosas, que aún nosotros cuando estemos con el Señor y aún con un cuerpo glorificado, no le vamos a conocer del todo. ¿Por qué? Seguiremos aprendiendo del Señor. ¿Por cuánto? Por la eternidad. Por la eternidad. Porque el momento que nosotros digamos, ya comprendimos a Dios del todo, es que Dios tiene un límite y dejó de ser Dios. Entonces nosotros seguiremos aprendiendo de Dios. Nosotros no somos finitos. Entonces al no ser nosotros al ser finitos, pues no podemos comprender lo infinito, lo que es Dios. Entonces dice el punto 3. El punto 3 dice, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Repito, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. A esto, hermanos, se les conoce como la incomprensibilidad de Dios. Incomprensibilidad de Dios. Dios no puede ser comprendido por nada ni nadie, ya que Él es eterno. Hay cosas que nosotros no vamos a comprender, hay cosas que se salen de nuestra mente, hay cosas que decimos, ¿y esto por qué? Hay cosas en las cuales vamos a tener respuestas, hay cosas en las cuales no vamos a tener respuestas. Aún en la misma palabra de Dios va a haber cosas que no alcanzamos a comprender, hay cosas a las cuales no alcanzamos a entender, porque es la palabra de Dios, es Dios, es Dios. Me acuerdo que hace ya un tiempo a mi hija, a Mine, estando en su escuela, ahí empezaban a hablar ahí en su salón y decían, ¿quién creó a Dios? Comenzaron a decir, ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? Y algunos de ellos pues, son hijos de creyentes, otros no son hijos de creyentes, y unos decían, pues María.
María lo creó. Y otros decían, no, pues fulanito, sutanito, el diablo, y esto y lo otro. Entonces, cuando le preguntaron a mi hija, Amine, ¿quién creó a Dios? Ella dijo, nadie. Nadie creó a Dios. Nadie creó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya existe. Porque Dios ya ha existido. Y ella me estaba contando esto y me dijo, papá, ¿verdad que nadie creó a Dios? Y me empezó a contar esto. Le dije, no, pero ¿por qué, Amine? Me dice, porque Él ya existe. Él siempre ha existido. Me dijo, pero ¿cómo es eso, papá? Así. Así. Él ya existe, Él ya ha existido. Se sale de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver un principio y un final. Ver cómo comienza a formarse un bebé dentro del vientre de la madre y quizás ver cómo después la persona se va a ir y se termina su ciclo de la vida. Cómo compramos algo y después se echa a perder. Estamos acostumbrados a eso. Pero Dios ya existe, ya existía y siempre ha existido. Y hay cosas que no vamos a poder comprender de Él. Y el hecho de que tú y yo no comprendamos a Dios no quiere decir que Dios no exista. Que nuestra mente finita no lo pueda comprender. Y lo más fácil que es decir, pues no existe. Como no lo logro comprender, pues no existe. No, claro, si no lo logro comprender, claro que es Dios. Porque no logro comprenderlo. Entonces, Dios nunca puede ser totalmente conocido. Dios no puede ser nunca totalmente comprendido por sus criaturas finitas. Por sus criaturas finitas, repito, porque si nosotros le llegamos a comprender del todo, dejó de ser Dios. Dice Job capítulo 11, versículo 7. Job 11, 7 al 9. Job 11, 7 al 9 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Hermanos, a esto se le conoce como el Dios incognoscible. El Dios incognoscible. Estamos aprendiendo varios términos teológicos, ¿verdad? El Dios incognoscible. ¿A qué nos referimos con el Dios incognoscible? El Dios que no puede ser conocido. Pero el Dios incognoscible manda que le conozcamos. Este Dios que no puede ser totalmente conocido ni comprendido, manda que nosotros le conozcamos, que nosotros le busquemos, que nosotros aprendamos de Él. Dice Salmo capítulo 145, Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable. Y la palabra inescrutable quiere decir incomprensible. Incomprensible. Entonces, hermanos, los efectos del pecado en la mente de los seres humanos que estamos caídos inhiben en gran capacidad poder comprender a Dios. En muchas de sus cosas, poder comprender a Dios, ya que tenemos una mente caída. Entonces nosotros, al tener una mente caída, hay muchas cosas distorsionadas que vemos en cuanto al Señor. Es por eso que ahorita los miércoles estamos dando, los miércoles en la mañana, esta serie de Bajo la lente de Dios. Bajo la lente de Dios, la cosmovisión bíblica. Decíamos que un cristiano debe de ver el mundo
a través de la lente de Dios. ¿Cuáles son los anteojos de Dios? ¿Cuál es la lente de Dios? Su palabra. Su palabra. La Biblia. De esa manera nosotros deberíamos de ver al mundo. Entonces, el hombre, hermanos, al tener una mente caída, el hombre ha tratado de humanizar a Dios. De tratar de humanizar a Dios, creyendo que ese amor que Dios muestra es como el amor que nosotros tenemos. Esa justicia que Dios muestra es como la justicia que nosotros demostraríamos. Esa fidelidad de Dios como nosotros mostramos la fidelidad. Pero tanto su amor, su justicia y su fidelidad van más allá de lo que nosotros podamos creer o comprender. O pensemos que es como nosotros. O sea, ¿cómo te explicas que en la cruz del Calvario, dicen los teólogos, el amor y la justicia se abrazaron? El amor y la justicia se abrazaron. O sea, tanto se mostraba el amor de Dios como la justicia de Dios. Entonces, es aquí, hermanos, que vemos en este punto cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo, ¿verdad? Entonces, vamos al cuarto punto. Me encantan las palabras que usan para describir al Señor, ¿no? Las palabras que usan estos hermanos. El punto 4 dice, es espíritu purísimo, dicen, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Juan capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Quién puede leer ese? Juan 4, 24. ¿Y quién puede leer 1 de Timoteo 1, 17? Juan y Timoteo. 1 de Timoteo 1, 17 y Juan 4, 24. Juan 4:24. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Gracias. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Hermanos, Dios es espíritu. ¿Quién pudiera decir que huele a Dios? ¿Quién pudiera decir, aquí huele a Dios? Ustedes, la mayoría de ustedes vienen de los movimientos pentecostales y carismáticos, pero yo me acuerdo que estoy hablando, no, ya están viejos los cerros, estoy hablando de hace 20 años, donde llegaban según a manifestarse estas obras del Espíritu Santo, donde la gente oraba y decía, huele a rosas, se huele aquí, se huele el Espíritu de Dios. Y otros, no, a mí me dio olor a aceite de oliva, ¿no? Y otros más tremendos, no, me da olor a azufre, aquí se nota que está el enemigo y hay que guerrear. Hermanos, ¿quién puede decir que huele a Dios? Ya que Dios es espíritu, Entonces, ¿quién pudiera decir que sentimos a Dios? Ya que Dios es espíritu. No me acuerdo con quién hablaba, con alguien de la congregación que me decía, es que, pastor, siento que oro y no siento a Dios. Le digo, qué bueno que no sientes a Dios, porque Dios sigue siendo Dios, a pesar de tus sentimientos, de lo que tú sientas o no sientas. Dios es espíritu y Dios ahí está. Él no cambia. Él prometió estar con nosotros independientemente de cómo nosotros nos sintamos. Ahí está Dios. Entonces, el Dios ser espíritu, hermanos, pues Dios no puede ser percibido por nuestros sentidos, porque es espíritu. Y algunos diríamos, pues, ¿qué es un espíritu? Algunos al decir espíritu, pues se imaginan dijeran por ahí, el espíritu chocarrero que se aparecía
por el río, por tu casa, y te imaginas algo así, o que es espíritu, como una nube, como una neblina. Es espíritu, hermanos. Dios es espíritu, entonces nosotros no podemos percibirlo porque estamos limitados en nuestros 5 sentidos, pero el hecho de que nosotros no percibamos a Dios por nuestros sentidos, pues Él no deja de ser alguien vivo y personal. Alguien vivo y personal. Dios es espíritu. Entonces, recordemos, hermanos, que Dios en algunas ocasiones se manifestó en algunas cosas. Se manifestó en el tiempo de Moisés, cuando le habla a Moisés, en una zarza encendida, ¿verdad? Ahí se manifestó en el pueblo de Israel como en una columna de fuego y luego en una columna en una nube. Entonces, pero su naturaleza, su esencia, Él es espíritu. Entonces, si tú me dijeras, pues ¿cómo, Uziel, descríbeme qué es un espíritu? O sea, descríbemelo así. Pues es incomprensible, hermanos. Volvemos al mismo punto. O sea, volvemos a esto que Dios es incomprensible. Entonces, Dios el Padre no tiene un cuerpo humano. Dios el Padre no tiene un cuerpo humano y no podemos compararlo con nada, ya que dijimos, Él es incomprensible. De hecho, nos advierte a que no lo comparemos con nada. Por eso es uno de sus mandamientos, ¿verdad? O sea, no se hagan imagen alguna. Entonces, si Dios, hermanos, es inmaterial, Dios es incorpóreo, intangible e invisible, ¿por qué la Biblia habla algunas veces como si Dios tuviera un cuerpo, como si Dios tuviera una cara, como si Dios tuviera pies, como si Dios tuviera oídos? Vamos a aprender otro lenguaje o otro término teológico. Eso se le llama antropomórfico o antropomorfismo. Vamos a llamarlo así, antropomorfismo. Entonces, es una forma de lenguaje, hermanos, figurativo, que esto nos implica que Dios tenga un cuerpo real para poder comprender y entender aquello que es incomprensible. ¿A qué me refiero? Muchas veces el Señor dijo, ¿cuántas veces? Como las águilas, ¿verdad? Como las águilas te quiero cubrir. Pues para que te des una idea de estas, de poder comprender mejor su carácter, de poder comprender mejor sus acciones, ¿verdad? Entonces, es por ello que Él hace estas comparaciones, ¿verdad? Entonces dice, y Moisés vio la espalda del Señor, ¿verdad? Y a lo mejor unos pueden pensar que la espalda, aunque también ya aquí se le conocen que hubo ciertas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, y a esto se le conocen como las teofanías o cristofanías también, ¿no? O sea, las teofanías, las entradas de Dios a la tierra, o las cristofanías donde Dios se manifestaba, Cristo ya se manifestaba y las personas lo pudieron ver antes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos, Dios no tiene cuerpo? Porque la palabra, Dios Padre no tiene cuerpo, porque nos dice claramente la Escritura, porque en Cristo habita corporalmente todo el estado de Dios. Todo el estado de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice Colosenses 2:9, Colosenses 2:9. ¿Quién puede leer Colosenses 2:9? Y 1 Timoteo 3:16. Colosenses 2:9 acá. Acá 1 Timoteo 3:16. Ok. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense, perdón, antes de que José Manuel el otro dice, otra vez, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En la palabra Dios para todos dice, todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo humano. Ok, 1 Timoteo 3:16.
e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que Cristo es Dios, ¿verdad? Y en Él o en Cristo habita toda la plenitud, todo lo que es Dios en Cristo. Entonces, hermanos, pasemos al quinto punto. Ajá. Adelante, adelante. Hermanos, recuerden que pueden preguntar o pueden decir algo, ¿eh? No hay no llevamos prisa. Como por ejemplo, ¿cómo se podría explicar esto de el antropomorfismo? ¿Ah? De que el Señor no tiene ojos, medios como ese espíritu. Pero por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo volvió físicamente, aunque él ya tenía el cuerpo glorificado, ¿cómo se puede explicar esto si también Jesús es Dios? O sea, ¿cómo podríamos diferenciar o de qué manera podríamos hacerlo? Dice el hermano Israel que él quiere contestar. El punto del antropomorfismo es que entendamos que Dios se comunica en el lenguaje humano y usa sus expresiones para que lo entendamos. Ese es como el objetivo. Ya el tema de que Jesús se encarnó y él tuvo un cuerpo físico es otro tema que no tiene que, en parte se relaciona porque dices, pues Jesús tuvo manos, ¿no? Pero realmente el punto del antropomorfismo es que podamos entender a Dios. Por eso mencionaba al pastor un texto que dice, bueno, recuerda la Biblia que dice que con sus manos Dios sostiene la tierra. Es decir, Dios no tiene manos porque es espíritu. Pero si nosotros, humanos, entendemos que el Señor sostiene la tierra. Exacto. Es para el antropomorfismo. El antropomorfismo es para que podamos comprender mejor el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Por eso dice, yo te guardé como la niña de mis ojos. Y ya luego ponen ahí, ¿no? Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Yo te guardé como la niña de mis ojos. Entonces, para poder comprender hacia dónde el Señor cuida, protege, guarda, ¿verdad? Entonces, es más... Pero ya por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Dice esto, Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Ok, pasemos al quinto punto, hermanos. Yo creo que sí, todavía alcanzamos a ver el quinto punto. Los hermanos bautistas se siguen expresando, es inmutable, es inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Fíjate los términos que usan, ¿verdad? Sapientísimo, libérrimo, absoluto. Entonces, hermanos, pues comienzan a describir aquí los atributos de Dios, ¿verdad? Y el primero que usan, pues, es el inmutable. ¿A qué nos referimos cuando es inmutable? Que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no deja de ser. Dios cumple sus promesas. Lo que Dios dijo, eso hará. Dios no cambia, ¿verdad? Y para eso lo sustentamos con Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, gloria a Dios, hermanos, que nuestro Dios no cambia, ¿verdad? ¿Te imaginas que Dios fuera como nosotros? Que un día decimos amar, bajar las lunas y las estrellas, y otro día, vete, no te quiero volver a ver en mi vida. ¿Te imaginas tener ese Dios? ¿En quién podríamos confiar, verdad? O sea, ¿quién podríamos confiar de, pues sí es Dios, no es Dios? A ver, o que si Dios nos diera una salvación temporal,
temporal. De hecho, hoy uno de los textos que grabé, ¿no? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cuántas veces he usado ese versículo de un cristiano puede perder la salvación? Por eso dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, que te ocupes de tu salvación. ¿Te imaginas que seamos nosotros de quien dependa nuestra salvación? Pues no, hermanos, bendito Dios, que Él es nuestro Dios y que Él no cambia. Entonces también vemos que es un Dios inmenso, ¿verdad? Así lo mencionan. Dios es inmenso. Hermanos, Dios al ser espíritu, Dios al ser infinito e ilimitado, Él es inmenso. ¿A qué se refiere con esto de que Dios es inmenso? De que Dios es omnipresente. Omnipresente. Al ser Él inmenso, Él es omnipresente. ¿A qué se refiere con omnipresente? Que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Como Él ahorita está en la luna, puede estar en Marte, puede estar en Júpiter, puede estar aquí, porque Él es inmenso. Él está en todo lugar, en todo tiempo, ¿verdad? También al ser Él inmenso, pues esto lo hace que Él sea omnisciente. ¿Y a qué nos referimos con que Él es omnisciente? Que todo lo sabe, todo lo sabe. Por eso decía el salmista, ¿a dónde puedo ir de tu presencia, verdad? ¿A dónde voy? Si voy a los cielos, allá estás tú. Si voy al Seol, allá estás tú. Si me voy hasta el fondo del mar, allá estás tú. De tu presencia no me puedo esconder, ¿verdad? Entonces, por eso decía esto el salmista. Esto lo sustentamos con Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes 8, 27. Dice, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, hermanos, Dios es inmenso, ¿verdad? Otro también atributo que dicen los hermanos es que Dios es eterno, eterno. Y cuando hablamos de eterno, ya lo dijimos un poquito, pues no tiene principio y no tiene fin. Siempre ha existido, siempre ha estado en todo, siempre ha existido, hermanos. No tiene principio, no tiene fin. Job capítulo 36, versículo 26. Job 36, 26. Dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni pues se puede seguir la huella de sus años. ¿Quién puede seguir la huella de los años del Señor? Nadie, hermanos. Dios es eterno. Dios es eterno. Entonces, hermanos, el otro atributo es Dios es inescrutable, que es lo que ya habíamos visto, que no es comprendido, ¿verdad? Que es incomprensible. Dios es incomprensible. Y vamos a ir, ese lo sustentamos con Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿verdad? También otro de los atributos que podemos ver del Señor es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y cuando hablamos de que el Señor es todopoderoso, pues hablamos que Él es omnipotente. Todo lo puede. Dios todo lo puede. Y aquí es donde dicen los ateos, entonces si Dios todo lo puede, Dios pudiera crear una piedra tan grande, tan grande, tan grande que Él mismo no pudiera cargar. Entonces, si no la puede hacer tan grande, pues no es todopoderoso. Y si no la puede cargar, pues tampoco no es todopoderoso. Dios no va a trabajar ni va a hacer nada que esté fuera de su voluntad. O sea que no va a ser una piedra tan grande, porque está fuera de su voluntad. Entonces, hermanos, Génesis capítulo 17, versículo 1.
Génesis 17:1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, no era, ¿qué vimos? Todopoderoso, ya estamos ahorita, ¿verdad? Sí, ese, perdón. Soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, hermanos, sé perfecto. Entonces, Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, todo lo puede. Entonces, el otro atributo, hermanos, es Dios es santísimo, dice, ¿verdad? Dios es santísimo. La palabra santo viene de una palabra hebrea que es kadosh, 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 que es sagrado, consagrado, dedicado, apartado, puro, ¿verdad? Dios es puro. Entonces, Dios es santísimo, hermanos. Vamos a leer ahí Isaías capítulo 6, versículo 3. Voy un poco rápido en los atributos para a ver si los podemos terminar y ir sustentando nada más con cada uno de los versículos. Isaías 6, 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿verdad? Entonces, cuando Isaías ve esto, exclama, ¿verdad? Dice, ¡ay de mí! Cuando ve la grandeza del Señor, ¿verdad? Entonces, también nos habla de otro atributo que dice que Dios es sapientísimo. Dios es sapientísimo. Y la palabra sapientísimo quiere decir sumamente sabio. Sumamente sabio. Esto quiere decir que todo lo sabe. Todo lo sabe. Sumamente sabio. Romanos capítulo 16, versículo 27. Romanos 16, 27. Dice, y ahora por medio de Jesucristo alabemos por siempre al único y sabio Dios. Amén. Al único y sabio Dios. Amén. Entonces, solamente, hermanos, nuestro Dios sapientísimo, solamente a nuestro Dios sapientísimo, nuestro Dios sumamente sabio, se le podía tener un plan de redención tan perfecto. Solamente él, hermanos. Un plan de redención tan perfecto, ¿verdad? Por medio de su amado Hijo, Jesucristo. ¿A quién más se le pudiera ocurrir algo así? ¿Quién más pudiera trazar algo así? Solamente nuestro Dios sapientísimo. Entonces, voy a terminar, si el caso terminar este punto 5, el otro es, Dios es libérrimo, ¿verdad? Libérrimo. Cuando nosotros mencionamos que Dios es libérrimo, quiere decir, hermanos, que Dios es libre de hacer lo que Él quiere. Dios es libérrimo porque Él es libre de hacer lo que Él quiere. Y cuando decimos que Él es libre de hacer, obviamente, hermanos, es en cuanto a su perfecta voluntad. Repetimos, Él es libre de hacer, pero no va a llegar y ¡paz! Va a hacer algo así para... No, porque no es la mente de Dios. En nuestra mente caída, así lo pensamos. Pues va a destruir a fulanito, va a hacer esto. No, Dios es sumamente sabio, hermanos. Entonces Dios es libérrimo. Todo lo que hace es conforme a su perfecta voluntad, no conforme a nuestros pensamientos y maldades que tenemos como seres caídos, ¿verdad? Entonces dice Salmo 115:3. Salmo 115:3. Adelante, adelante. Estaba leyendo que también, no sé si aplica esta cualidad ahí mismo, que libérrimo también significa que no tiene limitaciones. Entonces, podemos también ahí expresar Pues sí. Puede hacer lo que Él quiera, o sea, no está limitado a nada. No, sí, inclusive pues dice Salmo 115:3, pero tú estás en los cielos y haces todo lo que quieres. O sea, no, nada lo limita, o sea, no hay nada que lo limite. Entonces Él hace todo lo que quiere. Otra vez, conforme a su perfecta voluntad. En su perfecta voluntad no está hacer una piedra tan grande, tan grande, tan grande que Él mismo no pueda cargar. Entonces, el último atributo que nos menciona ahí, hermanos, el quinto es, Dios es absoluto. Dios es absoluto.
Y cuando hablamos que Dios es absoluto, es que Dios es único. No hay nadie como Él y no hay nadie no hay nadie con lo cual lo podamos comparar. Por eso, hermanos, y lo vamos a ver en los siguientes puntos que vamos a estudiar, no podemos comparar o decir, es que la Trinidad de Dios es como el huevo, es que la Trinidad de Dios es como el trébol, la Trinidad de Dios es como el agua. No lo puedes comparar. No hay nada con lo que se pueda comparar a Dios. Es absoluto, ¿verdad? No hay nada como Él. Entonces, Dios es todo para nosotros y Dios es nuestro todo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Entonces dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No hay nadie como Él, no hay nadie con el cual lo podamos comparar, hermanos. Y con esto concluimos. Hoy en día dicen que la verdad es absoluta, ¿verdad? Dicen la verdad es absoluta. Hermanos, dice un escritor, dice, hoy en día dicen que la verdad es absoluta. No existen los absolutos. Piensa lo que quieras, di lo que quieras, haz lo que quieras, hasta puedes hacer un Dios a tu imagen y a tu semejanza, como más te convenga. Dios es único, Dios es el único absoluto. Dios es absoluto. Hermanos, yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo para ya no entrar al sexto punto. Creo que de mis apuntes pasados, creo que veíamos como 2 atributos por tema, vimos muchísimo, entonces creo que sí estoy tratando de resumir lo más que podamos. Entonces, hermanos, dudas, preguntas, comentarios. Me quedó una duda, nada más en esto último. Entonces, no podemos decir que hay una verdad absoluta, o sea, hablando de Jesús, una verdad absoluta. Dios es absoluto. Eso no se puede decir. Por eso decimos que la palabra de Dios es nuestra verdad absoluta. ¿Verdad? Ok, hermanos, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok, pues vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, porque ¿cómo podemos resumir, Señor, quién eres tú? ¿Cómo podemos resumir, Señor, a este Dios inmutable, a este Dios inmenso, a este Dios absoluto, a este Dios eterno, incomprensible, libérrimo, sapientísimo? ¿Cómo, Señor? Yo te doy gracias, Señor, por el tiempo que nos permites poder estudiar tu palabra, el poder conocerte mejor, Señor, y cuál es la postura que tenemos como iglesia acerca de estas doctrinas. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que dispone su tiempo para poder estar aquí, venir y escuchar tu palabra y disfrutar de la coinonía de los hermanos. Yo te doy gracias, mi Dios, y así como les trajiste con bien, Padre, te pido, Señor, que les lleves con bien a sus hogares. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos las mujeres tienen reunión el viernes, ¿verdad? Reunión de mujeres el viernes y nosotros hasta el próximo sábado. Viernes, perdón.